Hay misterios que no se pueden explicar, solo se pueden sentir, y quizá el mayor de ellos sea este. ¿Cómo puede un texto contener la voz misma de Dios? La Torá no nació en un instante ordinario. Fue escrita con fuego, antes del tiempo, antes del mundo, incluso antes del primer aliento de la creación. Cuando el infinito quiso revelarse, no eligió el trueno, ni el relámpago, ni las montañas. Eligió las letras, pequeñas, silenciosas, pero capaces de sostener el universo entero. Desde niño, siempre me he preguntado, ¿quién sostenía la pluma? Moisés escribió, sí, pero ¿quién escribió a través de él? Hay algo imposible en esa escena. Un hombre en la cima del monte Sinaí, entre el cielo y la tierra, recibiendo palabras que no brotaban de la mente, sino del espíritu. Y quizá eso es lo que tanto me fascina. La Torá no es solo revelación, es el infinito haciéndose visible, un aliento divino transformado en texto. Cada vez que abro un Sefer Torá, siento el mismo viento que sopló en aquella colina. El pergamino parece tener vida, las letras arden en silencio, y hay algo en ellas que me observa, como si el Creador aún estuviera allí, escribiendo. La Torá no es un libro antiguo, es un ser vivo, que palpita entre manos humanas y el corazón eterno. Y quizá el verdadero misterio no sea cómo estaba escrito, sino por qué fuimos elegidos para leerlo. Porque en lo más profundo de nuestro ser, cada uno de nosotros es una letra en esta revelación continua. Cada vida es una huella de lo que comenzó antes del tiempo. El Creador escribe el mundo, y nosotros somos la tinta. Escribe la frase en los comentarios a continuación. La Torá me habla. Y suscríbanse al canal para seguir descubriendo los secretos divinos ocultos en las palabras de la sabiduría judía. Siempre me ha intrigado pensar que antes de cualquier letra, antes de cualquier sonido, solo existía el aliento, un silencio cargado de intención, como si el Creador mismo hubiera respirado hondo antes de dar forma al universo. Las letras de la Torá no surgieron de la nada, nacieron de ese aliento primordial, donde lo divino y lo humano aún no se habían separado. Es en este espacio invisible donde reside el misterio de la creación, el momento en que la nada se prepara para convertirse en algo. El Zohar dice que el mundo fue creado con letras de fuego, pero este fuego solo pudo existir tras ser despertado por el aliento. Hay una energía sutil que precede a la palabra, una vibración silenciosa, una voluntad de existir. Y resulta curioso comprender cómo, incluso dentro de nosotros mismos, cada palabra que pronunciamos comienza así, con un aliento. Quizá en este detalle simple e invisible reside el reflejo de lo divino en lo humano. A menudo pienso en cómo este aliento se manifiesta en la Torá. Al leer, algo en nuestro interior despierta, no porque comprendamos racionalmente, sino porque sentimos el aire de la creación fluyendo a través de las letras. Es como si el mismo viento que movió la primera Aleph aún soplara en cada palabra. No es solo texto, es aliento espiritual materializado. Y quizá por eso los maestros dicen que estudiar la Torá es una forma de escuchar a Dios hablar ahora. Porque cada lectura es un nuevo aliento, una nueva emanación que renueva Isaac. El mundo dentro de nosotros. La Torá no es un libro estático. Está viva, respira, palpita. Es el aliento mismo de Dios en forma de palabras. Y si algo aprendo de esto, es que antes de intentar comprender lo escrito, necesito guardar silencio y escuchar los susurros. Porque en última instancia, el misterio de la Torá no comienza con las letras, sino con el silencio que las precede. Y es en ese silencio donde el secreto de la creación se revela, sutil, eterno, casi imperceptible. Hay una antigua descripción en los textos sagrados que siempre me ha fascinado. La Torá fue escrita con fuego negro sobre fuego blanco. Esta imagen nunca ha sido meramente poética, encierra un código espiritual. El fuego blanco es luz divina pura, invisible e infinita. El fuego negro es la forma visible, la letra que da cuerpo a la revelación. Cuando ambos se encuentran, lo infinito se permite ser comprendido. Es la danza entre lo invisible y lo visible, lo eterno y lo transitorio. El fuego blanco es lo que yace entre las letras, lo que no se lee pero que sustenta todo lo dicho. Es espacio, silencio,
pausa. El fuego negro es la manifestación, la huella, el límite, la frontera donde el misterio se deja tocar. Cuando contemplo un Sefer Torah, veo esto suceder ante mis ojos. El contraste entre el pergamino blanco y la tinta negra es un retrato de la creación misma. Luz oculta en la forma para que pueda ser revelada. Los cabalistas afirman que en realidad la verdadera Torah es el fuego blanco, y lo que leemos es simplemente la traducción de ese brillo a letras humanas. Esto lo cambia todo, porque significa que el texto es solo la superficie de una realidad mucho más profunda, una capa de luz oculta bajo cada palabra. Leer la Torah entonces no se trata de descifrar frases, sino de penetrar capas de fuego. A veces pienso que nos ocurre lo mismo. Somos el fuego negro, forma, cuerpo, límite, sostenido por un fuego blanco interior que rara vez se ve. Cada alma, como cada letra, tiene una luz que no se apaga, aunque la tinta parezca desvanecerse. Y quizá la Torá se escribió así para recordarnos esto, que siempre hay un fuego invisible que sostiene lo que parece frágil. El secreto del fuego negro sobre el fuego blanco es el secreto de la existencia misma. Todo lo visible nace de lo invisible. Todo lo escrito surgió del silencio. Y toda forma, por sólida que parezca, no es más que una chispa que intenta recordar el fuego que la creó. El pergamino, la línea, el aliento, todos siguen contando la misma historia. La historia de la luz que se convierte en palabra. Siempre me ha impresionado cómo en la tradición judía, las letras no son meros símbolos escritos, sino entidades vivientes, fuerzas espirituales en movimiento. Cada letra hebrea posee una forma, un sonido, un número, una energía y un propósito dentro de la creación. No son invenciones humanas, sino códigos divinos. Y cuando Moisés recibió la Torá, no solo recibió palabras, sino combinaciones de energía, vibraciones que sustentan el mundo. El Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la Kabbalah, describe cómo Dios creó el universo con las 22 letras del alfabeto hebreo, como si cada una fuera una herramienta para la construcción cósmica. Aleph, por ejemplo, representa el aliento silencioso de lo divino. Bet, el principio de la creación. Y Shin, el fuego transformador. Y cada una vibra con una frecuencia específica, como las notas de una sinfonía celestial que nunca cesa. Cuando recito una palabra de la Torá, no solo leo, sino que activo algo. Una letra no solo significa, actúa. Por eso los sabios dicen que la Torá no fue dada en papel, sino en energía. La escritura es solo una traducción limitada de lo que existe en el plano espiritual. Las letras son como puertas. Cada vez que las pronuncio conscientemente, algo se abre, dentro de mí y en el universo. Y es curioso ver cómo esta idea transforma nuestra forma de estudiar. La lectura deja de ser un acto intelectual y se convierte en un encuentro. Me acerco a las letras y ellas me reconocen, como si algo en ellas me devolviera la mirada. Y cuando eso sucede, siento que la Torá no es solo un texto antiguo, sino un organismo vivo que respira el mismo aire que yo. Cada palabra palpita al ritmo de la creación misma. Quizá ese sea el verdadero misterio. La Torá no fue escrita para ser comprendida, sino para ser vivida. Cada letra es una chispa de luz que espera encenderse en el lector. Y cuando estas chispas se unen, el mundo entero vibra de nuevo con la música original, la melodía con la que Dios escribió el primer verso de los tiempos. Los sabios dicen que la Torá existía 2000 años antes de la creación del mundo. Esta afirmación siempre me ha dejado sin palabras. ¿Cómo puede algo existir antes de su tiempo? La respuesta reside en el misterio mismo de la Torá. No es solo un libro, sino el marco espiritual del universo. Antes de que existiera el cielo, la tierra o la luz, ya existía una sabiduría primordial, una matriz sagrada a partir de la cual todo se moldearía. El mundo fue creado sobre la base de ella, como un arquitecto que traza un plano antes de levantar los muros. El Midrash relata que el Creador contempló la Torá y creó el mundo. Esto significa que la Torá es como el ADN de la existencia, el código de todas las posibilidades. Cada letra, cada palabra, es un patrón de energía que sustenta la realidad.
Cuando leemos Bereshit, en el principio, no solo leemos el comienzo de un libro, nos conectamos con el momento en que el tiempo comenzó a palpitar. El principio no es cronológico, es ontológico, es el nacimiento del ser. Resulta fascinante pensar que, según la tradición, Moisés simplemente transcribió lo que siempre había existido. Lo que recibió no fue información nueva, sino una traducción de lo eterno a lo temporal, como si lo infinito se hubiera comprimido en palabras humanas para que el hombre pudiera acceder a lo inefable. La Torá es, por lo tanto, el vínculo entre lo que nunca cambia y lo que cambia a cada instante. Esta perspectiva transforma mi visión del tiempo. Quizá los pasados y futuros no sean líneas, sino capas de un mismo texto divino. Cada vez que estudio, descifro un fragmento distinto de este código, y en cada revelación, comprendo que lo que parece nuevo ya estaba ahí, esperando ser leído. El tiempo, al fin y al cabo, es simplemente la forma humana de percibir lo que siempre ha existido. La Torá adelantada a su tiempo me enseña que lo divino no crea improvisando. Todo tiene un propósito, todo tiene orden, todo tiene su raíz en algo eterno. El mundo es la Torá en forma material, y nosotros somos las letras en movimiento dentro de ella. Quizás, cuando comprendamos esto de verdad, nos daremos cuenta de que estudiar la Torá no es aprender sobre el pasado, sino dialogar con el plan mismo de la creación. Siempre me he preguntado cómo fue posible que un ser humano escribiera las palabras de Dios mismo. Moisés no fue solo un líder o un profeta, fue el escriba del infinito. En el Sinaí, cuando la voz divina se reveló, no hubo traducción, hubo fusión. El Creador habló, y Moisés escribió, no como un copista, sino como un canalizador. Cada trazo que dibujó en el pergamino fue el eco físico de una vibración espiritual. Fue la divinidad misma plasmada en tinta. Los sabios dicen que Moisés recibió la Torá grabada en fuego. Esto significa que las letras no solo fueron dictadas, sino impresas en el alma. No existía separación entre el autor y el instrumento. Moisés se aniquiló a tal extremo que se volvió transparente, y a través de esta transparencia, lo infinito pudo manifestarse en forma de palabras. No fue un dictado, sino una revelación viva, donde cada letra tenía alma, sonido y luz. Y quizá por eso la Torá es tan perfecta en su estructura. Ninguna letra puede cambiarse, ningún espacio puede eliminarse, porque todo en ella es esencial. Es un reflejo directo del orden divino, sin distorsiones humanas. Moisés no escribió lo que entendió, sino lo que oyó, y más aún, lo que sintió vibrar en cada célula de su ser. Se convirtió en parte del mensaje mismo. El escriba y el creador respiraban al unísono. Existe una enseñanza que afirma que Moisés vio la espalda de Dios. Quizás esto signifique que no vio el origen de lo divino, sino su huella, el movimiento de algo infinito que lo atravesaba. Escribir la Torá fue similar, seguir el rastro de un fuego que avanzaba, dejando letras como huellas en el tiempo. Cada huella era un recuerdo de un instante eterno. Y al reflexionar sobre ello, comprendo que la Torá es más que un texto revelado, es el testimonio de una alianza entre el cielo y la tierra. Lo infinito necesitaba una mano humana para hacerse visible, y Moisés fue esa mano. No escribió un libro, escribió el silencio de Dios en forma de sonido. Y desde entonces, cada vez que abrimos un rollo de la Torá, ese mismo instante se repite. Lo infinito respira a través de nosotros una vez más. Hay algo profundamente misterioso en las pausas de la Torá, porque no solo importa lo que está escrito, sino también lo que yace entre las letras, entre las palabras, entre los sonidos. El silencio de la Torá forma parte de la revelación. Cuando Moisés escribió, no solo escribió letras, sino también espacios. Y estos espacios son tan sagrados como el texto, porque en ellos reside lo que la palabra no puede contener. El silencio es el lugar donde se oculta el infinito. La Cábala enseña que los huecos en la Torá representan mundos ocultos. Cada intervalo es una grieta donde se esconde la luz, esperando ser percibida. El fuego blanco, el mismo que alimenta el fuego negro, se manifiesta en estas pausas.
Es en ellas donde respira el significado. Resulta curioso cómo el silencio puede tener tanto poder. No interrumpe la revelación, sino que la completa. Sin el intervalo, no habría comprensión. Sin el vacío, no habría forma. A veces pienso que el silencio de la Torá es un reflejo del silencio de Dios. Ese espacio entre el sonido y el aliento, entre el ser y la nada. Porque, en esencia, el Creador no habla, Él emana. La palabra es simplemente la traducción del silencio divino a vibración audible. Y por eso estudiar la Torá es también escuchar lo que no se dice. Hay sabiduría que no se puede leer con los ojos, solo se percibe con el alma. Esta idea transforma por completo nuestra relación con el texto sagrado. No basta con leer, hay que escuchar, y escuchar a veces implica guardar silencio. Cuando el lector calla, las letras cobran voz, dialogan entre sí, y en este diálogo invisible surge la verdadera comprensión. La Torá no es un monólogo de Dios, sino una conversación entre sonido y silencio, entre revelación y misterio. Y quizá eso sea lo que la Torá quiere enseñarnos. El silencio no es ausencia, sino presencia. En el espacio en blanco entre las palabras reside la respiración divina. Y quien aprende a escuchar este silencio, comienza a comprender que la Torá no solo está escrita en un rollo, sino también en el aire, en el tiempo y en el corazón que sabe detenerse entre un versículo y otro. Llega un momento en que me doy cuenta de que la Torá no solo habla de Dios, sino también de mí. No porque yo sea el centro, sino porque cada historia, cada mandamiento, cada símbolo, revela algo del alma humana. La Torá es como un espejo viviente. Cuanto más me miro en ella, más profundamente me devuelve la mirada. Las narraciones que parecen lejanas son en realidad metáforas de lo que sucede en mi interior. Abraham es el despertar de la fe. Jacob es el conflicto interno. Moisés es la búsqueda de una voz en medio del silencio. Los cabalistas afirman que la Torá no cambia, es el lector quien cambia. Cada lectura revela un nuevo reflejo según el nivel de conciencia de quien se acerca a ella. Es como un espejo pulido por el alma. Cuanto más limpio está, más luz refleja. Por eso los maestros llaman a la Torá Oraitá, de la misma raíz que Or, luz. No es solo un código moral, es un mapa de transformación interior. La luz que porta despierta la misma luz que yace dormida en mi interior. A menudo al estudiar, me doy cuenta de que el texto me lee más de lo que yo lo leo. Me confronta, me expone, me revela. Las palabras no son neutrales, están vivas. Tocan rincones que ni siquiera sabía que existían. Y de repente, un simple versículo se convierte en un espejo de mis intenciones, mis miedos, mis sombras. La Torá entonces deja de ser historia antigua y se convierte en una confesión presente. La belleza reside en comprender que la Torá no exige perfección, sino conciencia. Muestra al ser humano en toda su complejidad, sus caídas, sus búsquedas, sus contradicciones, y sin embargo revela que en todo ello hay santidad. Leer la Torá es aprender a perdonarse a uno mismo, a mirarse con la misma compasión con la que lo divino nos mira. Es descubrir que incluso el error puede ser un camino de regreso. Y por eso al leerla, siento que no me enfrento a un texto, sino a mí misma. La Torá no es una historia sobre otros, es mi alma escrita en otro idioma. Cada letra me recuerda quién soy y en quién puedo convertirme. Y quizá el mayor misterio sea este. Al intentar comprender la Torá, me doy cuenta de que es la Torá la que intenta comprenderme a mí. Siempre me conmueve pensar que la Torá es prueba viviente de que lo infinito puede escribirse. Cada letra es un fragmento de lo ilimitado que toma forma, un rayo de eternidad condensado en una línea. El Creador, que no tiene límites, eligió revelarse a través de ellos. Letras, palabras, historias. Es una paradoja divina. Lo infinito cabe dentro de líneas, lo invisible se hace visible. Y quizá ahí reside precisamente la belleza de la Torá. Las letras, por sí solas, no son nada, son el recipiente. Pero en su interior reside la luz, y es esta luz la que transforma el texto en una presencia divina. Al leer, siento que no solo descifro símbolos antiguos, cruzo portales de significado. Cada verso es un puente entre el mundo celestial y el infernal,
y cada lectura es un nuevo Sinaí que se despliega en mi interior. El infinito continúa revelándose, letra a letra. Por eso los sabios dicen que la Torá es el nombre de Dios escrito. Cada combinación de letras es una faceta de lo divino, una expresión de lo inefable traducida al lenguaje. La Torá no habla de Dios, Dios se comunica. Cada palabra es una chispa de su presencia. Cuando la recito con intención, siento como si mi propia voz fuera una extensión del aliento original de la creación. Y lo más impresionante es que esta revelación no se ha detenido. La Torá sigue escribiéndose en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros gestos, en nuestras reacciones. Lo infinito continúa plasmándose en la vida humana. Cada acto de bondad, cada búsqueda sincera, cada lágrima silenciosa. Todo esto es una continuación de la revelación. Somos capítulos vivientes de la Torá que comenzó antes del tiempo y que jamás termina. Cuando el infinito se convierte en escritura, el mundo se vuelve sagrado. Porque todo se transforma en lenguaje, el viento, la mirada, el silencio, el instante. La Torá no es solo lo que se ha escrito, sino lo que aún se dice en cada aliento de quienes buscan comprender el misterio. Y quizá ese sea el mayor secreto. El infinito no dejó de hablar, simplemente aprendió a escribir dentro de nosotros. La Torá nunca se terminó de escribir. Continúa revelándose letra a letra en cada alma que busca comprender lo divino. Quizá el verdadero secreto no reside en las palabras antiguas, sino en la voz silenciosa que aún habla a través de ellas. El mismo fuego que ardió en el Sinaí sigue encendiendo corazones hoy, y cada uno de nosotros lleva una chispa de ese fuego. El misterio de cómo se escribió la Torá no es solo una cuestión histórica, sino de presencia, porque el Eterno no dejó un libro, sino un sendero de luz, y que lo recorre, siente lo infinito cobrar vida en cada gesto, en cada pensamiento, en cada aliento. La Torá es el eco del Creador que llama a la humanidad a recordar su verdadera esencia. A veces pienso que quizá el mayor milagro no fue la revelación en sí, sino que siga ocurriendo. En cada generación, en cada voz lectora, en cada mirada cautivada, el texto se reescribe. El pergamino puede ser antiguo, pero la palabra siempre es nueva. Al fin y al cabo, el infinito no conoce fin. Y cuando cierro el rollo de la Torá, no siento que haya terminado de leer, sino que me han leído. Porque la Torá no es un texto sobre Dios, es Dios mismo revelándose en la humanidad. Un diálogo eterno entre el fuego y el silencio, entre el aliento y la letra, entre lo que somos y lo que aún podemos llegar a ser.